Vamos a hablar hoy acerca del teorema de Bayes. Sea un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes A1, A2, AI hasta A sub n y cuya unión es el total, o sea 1, y tal es que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 0. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales de B dado A sub i. Entonces la probabilidad A sub i dado B viene dada por la expresión. Probabilidad A sub i dado B va a ser igual a la probabilidad A sub i por la probabilidad de B dado A sub i sobre la probabilidad de B. La probabilidad de A sub i dado B es la probabilidad a posteriori. La probabilidad de A sub i es la probabilidad a priori. La probabilidad de B dado A sub i es la probabilidad condicional y la probabilidad de B es la probabilidad total. La probabilidad total se define como la sumatoria de las probabilidades A sub i por las probabilidades de B dado A sub i. La probabilidad total de un evento es la suma exhaustiva de las probabilidades de todos los casos mutuamente excluyentes que conducen a dicho evento. Es así como la regla de probabilidad total afirma que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de B dado A sub n por la probabilidad de A sub n. En los problemas relacionados con la probabilidad y en particular con la probabilidad condicional, así como con la probabilidad total y el teorema de Bayes, es aconsejable que con la información del problema siempre se construya una tabla de contingencia o un diagrama de árbol. Una situación problema en donde vamos a utilizar tanto la probabilidad total como el teorema de Bayes es la siguiente. Una fábrica de botellas de vidrio para envasar gaseosa produce 5.000 envases diarios. La máquina A produce 3.000 de estos envases, de los que el 2% son defectuosos, y la máquina B produce los restantes envases, de los que se sabe que el 4% son defectuosos. Determinar, primero, la probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso. Segundo, si el envase seleccionado es defectuoso, hallar la probabilidad de que proceda de la máquina A. Entonces, para poder hallar la probabilidad de A, recuerden que la definición nos dice que es el número de eventos favorables sobre el número de eventos del espacio muestral. Entonces, vamos a tener que la máquina A produce 3.000 envases. Entonces, 3.000 dividido entre el total de envases que produce la fábrica, que son 5.000, eso nos va a dar 3 quintos. La probabilidad de B va a ser 2.000 sobre 5.000, que va a ser igual a 2 quintos. La probabilidad de defectuosos producidos por la máquina A o probabilidad de D dado A va a ser igual al 2%, que es igual al 0.02. Y la probabilidad de defectuosos producidos por la máquina B o probabilidad de D dado B va a ser igual al 4%, que es igual al 0.04. El diagrama de árbol que se puede trabajar para esta situación problema es el que aparece aquí en la imagen. Entonces nos está diciendo que la máquina A produce 3 quintos de los envases, pero de esos envases hay unos defectuosos, que son el 0.02. Y la máquina B produce 2 quintos de los envases, pero hay una cantidad de defectuosos que corresponde al 0.04. Entre la máquina A y la máquina B producen el total de envases, ¿cierto? 3 quintos más 2 quintos serían 5 quintos, que equivaldría a 1 o al 100%. Ahora los defectuosos de la máquina A son 0.02. Entonces podríamos encontrar los no defectuosos, que es lo que le falta a 0.02 para ser igual a 1, que correspondería al 0.98. Si yo sumo 0.02 más 0.98, obtengo 1 o el 100%. Para la máquina B los defectuosos
son 0.04. Entonces, para hallar los no defectuosos sería lo que le falta a 0.04 para ser igual a 1, que sería 0.96. Al sumar 0.04 más 0.96, obtenemos 1, que es el 100%. La primera pregunta del problema dice, probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso. Entonces tenemos que mirar los envases defectuosos producidos por la máquina A. Entonces fijemos en el diagrama de barras que los defectuosos producidos por la máquina A son el 0.02 de los 3/5 que produce la máquina A. Por eso debemos multiplicar 3/5 por 0.02. Esto simbólicamente equivale a decir que la probabilidad de A intersección D va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A. Ese producto nos da como resultado 0.012. La máquina B, la cantidad de defectuosos que produce. Entonces vamos a mirar en la máquina B qué pasa. Entonces la máquina B produce 0.04 de los 2/5 que en total produce esa máquina. Entonces por eso hacemos el producto de 2/5 por 0.04. Simbólicamente esto equivale a decir que la probabilidad de B intersección D es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Eso nos da como resultado 0.016. La probabilidad total de envases defectuosos pues va a ser la suma de los defectuosos producidos por la máquina A y más los defectuosos producidos por la máquina B. Entonces, tenemos que la probabilidad de defectuosos va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A, más la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B, que eso va a ser igual a 0.012 más 0.016, que es igual a 0.028. De esta manera hemos encontrado la probabilidad total de envases defectuosos. La segunda pregunta dice, si el envase seleccionado es defectuoso, hallar la probabilidad de que proceda de la máquina A. Aquí ya tenemos que utilizar el teorema de Bayes. Vamos a calcular la probabilidad de A dado B. Quiere decir la probabilidad de que los defectuosos sean de la máquina A. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A sobre la probabilidad de D. Esto quiere decir que vamos a mirar la cantidad de defectuosos producidos por la máquina D. Entonces sería los 0.02 de los 3/5, que eso es equivalente al 0.012. Y se divide entre la probabilidad total de envases defectuosos, que ya se encontró anteriormente, que es 0.028. Eso se obtiene como resultado un 0.4286, que es igual al 42.86%. De la misma forma, se puede calcular la probabilidad de que proceda de la máquina B, utilizando nuevamente el teorema de Bayes, pero que en el diagrama de barras pues tomamos la ramita correspondiente a los defectuosos producidos por la máquina B. Entonces eso va a ser equivalente al 0.016 y eso se divide entre el total de defectuosos, que es el 0.028, y eso nos va a dar como resultado un 57.14%. También nosotros podríamos calcular la probabilidad de que un envase elegido al azar no sea defectuoso. Entonces, aquí tendríamos que calcular la probabilidad total de envases no defectuosos. Para eso, tomaríamos las ramas de los no defectuosos en el diagrama del árbol. Y tendríamos que sería 3/5 por 0.98 más 2/5 por 0.96. Y eso nos va a dar como resultado un 97.2%. Agradezco la atención a la presencia.